Tal cual lo anunció Marito Ariel, vamos a meternos y vamos a saludar a nuestro próximo invitado, que más que invitado ya a esta altura viene a ratificar su columna, en este caso en nuestro programa. Pablo Benito, ¿cómo va, Pablo? Bien, ratifico. Ratifica la columna. Ratifico, absolutamente. Justamente. La semana pasada habíamos hablado de un caso en el cual nos extendimos y tenía que ver con lo que había sufrido una maestra en cuanto a una amenaza. Vamos a referirnos brevemente a eso y después vamos a meternos al tema de hoy, que tiene que ver con la visión machista, sexista de la Constitución de la provincia en este caso. Bueno, vamos a meternos primero en ese orden. Pablo, ¿algo que decir respecto de lo de la semana pasada? Sí, rápidamente. Habíamos dicho, bueno, una madre había amenazado de muerte a una maestra en el sector oeste, no pudimos dar nombre por esto que decíamos que se vive, y no hubo es lo que está pasando, no hubo una solución real a esta maestra, pero sí hubo una salida administrativa para que pueda no estar en esa escuela. Obviamente la chica está muy dolida porque, claro, la que se tiene que ir es ella, tiene que dejar a su grado, tiene que dejar su lugar y bueno, a ver, lo que se prioriza en este caso es la vida, pero en eso estamos, ¿no? Estamos en una situación en la que se tiene que priorizar que esta persona no tenga ningún problema de integridad física o psíquica y se le ofreció una especie, no un traslado, sino un intercambio. Por lo menos la tranquilidad de que esto es así, pero también que no hay resortes institucionales para resolverlo de otra manera. Esa es la realidad. Una pena. En algún momento volveremos seguramente sobre el tema. Sí, porque es la situación que viven las maestras, justo ahora que hay paro y que muchas personas la emprenden contra los docentes, que sepan también que pasa esto y que muchas docentes, muchas maestras están haciendo un acto heroico prácticamente en nuestros barrios, con los chicos más vulnerables y le está pasando estas cuestiones, ¿no? Vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver en el tema de hoy, que nos trae Pablo y que nos invita a reflexionar acerca de cómo están posicionadas algunas cosas respecto de varones y mujeres y la igualdad que hoy se milita desde distintas instituciones fundamentalmente. La Constitución Provincial, 1962. Imagínense, la ley más importante que tiene la provincia. ¿Para quién está hecha o desde qué está redactada? Me parece que por ahí viene el detalle. Exactamente. Creo que en realidad también seguimos con el tema educativo. Sí. Y es muy raro que en este momento se está hablando de reforma constitucional y ya no se esté planteando, por ejemplo, en los colegios secundarios, también primarios, ¿qué es la Constitución? Porque eso es lo que primero hay que preguntarse. En esta columna que nos propusimos pensar, que es una obligación también para nosotros, seguro, es hacerse la pregunta al niño primero. Bueno, ¿qué es la Constitución? Como vos dijiste, la Constitución es lo que constituye al Estado, en este caso la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Y quién realiza o quién hace la Constitución? Los constituyentes. ¿Y qué hacen los constituyentes? Bueno, la escriben, la redactan. La que redactan. Bueno, y esta redacción estuvo a cargo en 1962 de 60 congresales constituyentes, de los cuales 58 eran varones y 2 eran mujeres. Abismal. Una representación del 1,2 cuando hoy estamos discutiendo 50 y 50. 50 y 50. Por lo cual también esto, que se manifiesta en quién escribe la ley de leyes de un Estado, también nos lleva a pensar en la cuestión de qué es lo que está escrito y cómo está escrito. Y por supuesto que está escrito en masculino. Claro. Absolutamente. La palabra gobernador, la palabra senador, el gobernador dirá tal cosa, el vicegobernador dirá tal otra. Y por ejemplo, para empezar ya, para hacer el preámbulo, acá esta es la Constitución, no sé si lo toma el amigo, esta es la Constitución, una edición muy simple, muy humilde lo mío, no tenía para más, pero discúlpeme. Dicen todos la misma. Sí, todo dice todo, está copiado, es un bestseller. Sí, tal cual. No muy usado. Esto es como la Biblia para nosotros los que no creemos. Por ejemplo, en el preámbulo dice, bueno, que para asegurar los derechos fundamentales del hombre, esta Constitución, o sea, del hombre. O sea, que ya de entrada el preámbulo dice que, señoras... Claro. Escucho algunas voces ya seguramente que te dirán, es genérico. No es genérico. Si dice hombre, es hombre. Es que precisamente en un momento en donde hay una... A ver, esto se puede analizar desde dos lugares. Desde un lugar que puede ser nada más que legal y de un lugar que es la literatura. Esto es literatura. Y esto supuestamente tendría que estar leído por todos. Yo tengo que reconocer que hasta como periodista, cuando se empezó a hablar de la reforma constitucional, recién la semana pasada me puse a leerla.
Y encontré cosas muy interesantes, ¿no? En cuanto a lo que es esta Constitución y la necesidad de reformarla. A ver, también hay que decir que en 1962 sí fue de avanzada porque reconoció un par de derechos, una cuestión de cuarta generación se le dice, que tiene que ver con lo ambiental. Y precisamente que hablábamos de la forestal antes, hay lugares en donde se expresa muy claramente que se estaba saliendo de lo que era la explotación forestal. Por supuesto que, a ver, el problema de la Constitución es que solamente sirve de última para ver cómo se eligen los funcionarios, los gobernantes. Pero en esta Constitución sí decía en una parte de que el Estado, la provincia, se obligaba a garantizar la reforestación de aquellos lugares en donde se estaba deforestando, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo era decir, ya se estaba yendo la forestal y estaban diciendo, bueno, acá tenemos un problema. Pero claro, era como un diario, porque seguro. Después vino la soja, después vino... O sea, el tema ambiental es algo que en esta Constitución tampoco está muy claro, y tampoco, por más que está así claro en la nacional, tampoco vemos que haya una gran influencia de eso. Pero por eso es cuestión de entender para todos nosotros que cuando vos tenés un problema, o considerás que no sabes cuál es tu derecho, tenés que recurrir a esta y a la nacional. Porque acá es donde están tus derechos. Y hoy lamentablemente en las escuelas no se trata, no se habla, y vamos a hablar de una reforma constitucional otra vez dejando queda en la nebulosa afuera muchas cosas. Por eso a mí también me extrañaba, Sergio, que desde ciertos movimientos feministas no se tenga en cuenta, por ejemplo, estas cuestiones de que esta es una constitución que está absolutamente redactada por varones, para varones, y tiene un lenguaje sexista, por supuesto. Había un detalle que me habías mencionado mientras teníamos la tarea de producción, que era el nombre de las mujeres. El nombre de las mujeres significaba hacia propiedad. Sí, de Foschi y de Altieri. ¿No? Eran de. Eso está en la página oficial, lo pueden ver en la página oficial del gobierno, donde ustedes entran en la Constitución, está en la lista de los 60 congresales, de los cuales solamente 2 eran mujeres, y eran de. Para colmo, uno era de Altieri, que precisamente... Un apellido que en los últimos... Sí, claro, que es parte de imputado, su esposo no le daba un buen apellido porque era imputado en la causa del Banco Provincial, del vaciamiento del Banco Provincial, que ahora se reabrió. Pero en un momento fue ilustre y después no tanto. No fue tan lustre, sí, después lustró bastantes cosas y después lo estuve investigando y la verdad que, pobre señora. Pero ellas eran las únicas 2 mujeres en el mar de hombres. Y realmente lo que también tenemos que empezar a ver, si vamos a discutir reforma constitucional, también son otros derechos, por ejemplo, que no existen en esta Constitución y que están muy flojitos de papeles en el sistema legal santafesino. Por ejemplo, existen derechos de quinta y cuarta y sexta generación que tiene que ver, por ejemplo, con lo informático, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Vino un gobierno nacional, pero el local se adhirió y puso una idea y transformó una idea que se llamaba Conectar Igualdad, donde cada chico tenía su computadora y era la idea que eso se masifique. Viene otro gobierno y lo saca el plan. Esto no se podría hacer si este derecho al acceso a la informática, al derecho al acceso a lo digital, que iguala a los estudiantes más o menos, más allá de todas las otras cuestiones, estaría escrito. Esto estaría escrito como algo constitucional y pasaría a ser una política de Estado. Como también pasaría a ser una política de Estado, sí, por ejemplo, en esta Constitución, además de si se reelige el IFSI o no se reelige el IFSI, lo que tenemos que empezar a discutir también es el reconocimiento de la diversidad sexual y el respeto a la diversidad sexual. Esto, que son derechos, que son ya derechos humanos establecidos también por convenciones internacionales, son las que tenemos que empezar a pensar, a discutir, porque vamos a ver nuestra Biblia, ¿no? Nuestra Biblia del Estado nacional. Básicamente. Si ¿no? el Estado es laico, ese es el libro. Bueno, y eso es lo que estábamos viendo, porque aparte también en el preámbulo nos conferimos también a Dios, fuente de toda razón y justicia. Hay que decir que esta Constitución fue sancionada durante el gobierno de Silvestre Begni, que, a ver, creo que no hay muchas dudas de que fue el mejor gobernador de la historia de la provincia de Santa Fe, ¿no? Le debemos el túnel subfluvial, le debemos otra inclusión también que fue, por ejemplo, el tendido eléctrico rural. En ese momento es casi como ahora no tener internet. Digo, al no haber luz estaban excluidos de ciertas
cuestiones, muchos habitantes de la sociedad, provincia de San Juan. básicamente. Claro, y hoy, me parece a mí, y esto lo sabemos nosotros que nos manejamos con la información, un pibe que no tiene acceso a la información, a lo digital, no está en condiciones de competir con otro y tampoco está en condiciones de estar preparado para este mundo. Entonces, esta Constitución yo creo que debe ser reformada, revista, repensada también por todos y con amplio espectro, no solamente de los políticos, porque tenemos que empezar, me parece a mí, a hacer que la Constitución constituya un Estado y lo obliga al Estado, que esté por encima de los que eventualmente, como gobernantes, tienen al Estado a su cargo. Pablo, muchísimas gracias. Estoy recontento. Porque mucho. Estoy recontento. Me alegro mucho. Bueno. Pablo Benito con nosotros hablando sobre los aspectos que por allí no vemos cotidianamente de la Constitución de la provincia y que en estos tiempos de discusión de reforma seguramente son temas por lo menos a discutir.